Aleluya. Padre, te amamos. Vamos a exponer tu palabra en este día, mi Dios. Te pido, Padre amado, que abras los corazones, mi Dios. Que puedas tocar las mentes, los corazones, mi Dios. El espíritu de cada persona, Padre. Y que podamos abrir nuestro corazón a tu palabra. A tu palabra preciosa, mi Dios. A tu palabra que nos mueve a seguir predicando el evangelio de tu amado Hijo, Señor. Gracias, mi Dios amado, en esta hora, mi Dios. Seguiremos proclamando, Padre, al Cristo de la gloria. Amén. Seguiremos proclamando al Cristo de la gloria. Él se merece toda honra. Escúchenme, toda gloria, todo honor es para Cristo. No hay más nadie sino Cristo. Aleluya. Cristo tiene que ser entronado en Venezuela. Cristo es nuestro Rey. Cristo es nuestro Señor. Aleluya. Santo eres, mi Dios. Es el aleluya. Pueden sentarse. Gracias. En el nombre de Jesús. Dios es bueno y grande es su misericordia. Proclamemos a Cristo. Amén. Así se llama la palabra. Proclamemos a Cristo. Ahora más que nunca, iglesia, ahora más que nunca tenemos que proclamar a Cristo. Ahora más que nunca tenemos que darle el lugar de honra a Cristo en esta nación. Ahora hay que proclamarlo. Ahora tenemos que duplicar, triplicar los esfuerzos para llevar la palabra de Dios, para proclamar a nuestro Rey. Es el único Rey. Es el único Señor, es el que vive, es el único que ha resucitado. Usted va allá a Israel, a donde lo enterraron, y usted no lo va a encontrar en la tumba. Usted va a Mao Zedong, ahí está Mao Zedong encerrado. Usted va a cualquier lado y ahí está enterrado, porque no se va a levantar. El único que se levanta es Cristo. El único que se levanta es Cristo. Más nadie se va a levantar. Y el único que hace milagro es Cristo. Aleluya. El único que hace milagro es Cristo. Por eso es que tenemos que proclamar el evangelio. Oye, iglesia, estoy contento. Estoy contento con nuestra iglesia. Estamos haciendo la obra del Señor. Estamos haciendo el trabajo del Señor. Esos niños anoche me impactan cómo están los niños, jovencitas así, jovencitas de 11, 12 años, orando, pero como una verduga.
parecía una verduga. Se levantó una muchachita ahí, una verduga orando. ¿Por qué orando? Porque esa muchachita está aprendiendo, esta muchachita está recibiendo los dones de Dios, aleluya, en su iglesia. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu abierto, y eso se le debe a sus padres, porque sus padres la están ayudando, sus padres le están colaborando con ella, porque somos todos colaboradores de Cristo. Yo estaba leyendo la palabra del apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 2, y qué sencillo es predicar la palabra. Qué sencillo. No con palabras de elocuencias, no con palabras rebuscadas. No, el evangelio de Jesucristo, la proclamación de Jesucristo es muy sencilla. Muy sencilla, que hasta se puede escenificar en teatros. En el evangelio cambia. Dice Primera de Corintios 2, 4 y 5, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Sabe una cosa? Esto especialmente el apóstol Pablo se estaba refiriendo a los corintios. Ya él le había predicado a ellos, ya ellos se habían convertido, y le estaba hablando precisamente a los hermanos espirituales de Corintios. Y sabe, y él le predicaba de una manera muy sencilla, que cómo se tenía que predicar el evangelio de Jesucristo. Y por esa razón él está hablando a los fieles. Él está hablando no es a los no convertidos. Él está hablando exclusivamente a los fieles, a los que permanecían en la iglesia, a los que estaban trabajando. Y él le decía, bueno, es un tesoro que tenemos que predicar, un tesoro de muy alto valor, y es a Jesucristo. Y no necesitamos tanta sabiduría, no necesitamos ser graduados en ciencias políticas, no necesitamos ser graduados en ingeniería electrónica, no necesitamos ser graduados en psicología avanzada, en filosofía avanzada. No necesitamos, inclusive, aún a lo mejor no sabemos ni leer. A lo mejor no sabemos ni leer. A lo mejor somos ciegos, y solamente oyendo la palabra de Dios nos damos cuenta del poder de Dios, y la gente se convierte. Y esto él se lo estaba diciendo a los hermanos espirituales de la iglesia. Y fíjese algo tremendo, que él hablaba de una sabiduría, porque es una revelación de Dios. El poder de Dios es una revelación. Cuando la gente se convierte en las calles, es una revelación. Pero esa revelación primero tiene que alcanzar a los hermanos espirituales. Primero tiene que alcanzar a los hermanos de la iglesia. Y en el versículo 6, cuando habla el apóstol Pablo, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Porque hay una sabiduría humana,
¿Sabe una cosa, iglesia? Nosotros no podemos predicar con sabiduría humana. No podemos llevar esta palabra con sabiduría humana. Tiene que ser con el poder del Espíritu Santo, con la sabiduría de Dios que viene de los cielos. Y tenemos que entenderlo. Y él estaba recordando la primera vez que él le llevó el evangelio entre ellos. En cuanto al tema de la predicación, porque me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo. ¿Qué estaba diciendo él? Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. Yo no voy a hablar de chismes. Yo no quiero que me hables de tu problema. Yo no quiero hablar de mi problema. No quiero hablar de mis defectos. No quiero que me expliques nada. Yo lo que quiero es que me hables de Jesucristo. Yo lo que quiero es predicar la palabra. Yo lo que quiero es hacer conocer a Cristo en mi país. A Cristo. Por supuesto, cuando ya la gente está convertida, si le hablo a los espirituales, ya los espirituales que han comido ya comida espiritual de leche materna, y lo habla el apóstol Pablo también. Después viene el mondongo. Usted a un niño no le da mondongo recién nacido. A usted a un niño le da leche, le da las mamas, leche materna, le da todas estas cosas. No le puede meter un tetero de mondongo con cochino licuado, no puede, porque ¿qué va a pasar con ese bebé? Ese bebé se puede morir de una indigestión. Se puede morir. Bueno, así es. El apóstol Pablo le estaba hablando a esos hermanos espirituales ya experimentados. ¿Por qué? Porque se veía mucho la experiencia, porque creían que tenían mucha experiencia. Yo sé mucho, mira, yo sé la palabra de Dios. Vamos, imagínense todo lo que viene detrás de esto, porque él sabía lo que estaba pasando. Y él es como decir, mira chico, no te compliques. A veces nos metemos un mensaje en el espíritu, un mensaje de esos fenomenales, y resulta que no pasa nada. Ok, conocemos palabra, nos instruimos en la palabra, pero no pasa nada. Y el apóstol Pablo se lo estaba explicando. El apóstol Pablo se lo estaba diciendo. Simple y llanamente es predicar un evangelio sencillo, un evangelio humilde, un evangelio desinteresado, una palabra de Dios. Y es cuando verdaderamente tenemos que usar nuestros dones, porque tenemos dones. Ya vamos el jueves. Bueno, iglesia, jóvenes, vamos a empezar a usar nuestros dones. Vamos a orar por las personas. No solamente el teatro, no, vamos a orar. Vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar por los enfermos, por los paralíticos. Vamos a orar por la gente que necesita ayuda espiritual. Vamos a orar. Ese es el poder. Pero cuando usamos el poder, tenemos que tener claro, muy claro nuestros dones, los dones espirituales que nos ha dado el Señor. Porque cada uno de nosotros tenemos dones conforme nos los haya dado el Espíritu Santo. Tenemos los dones. Por eso no vamos a complicarnos con predicar el evangelio de esa forma. Porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino de Jesucristo y a este crucificado. O sea que Cristo en su persona y la obra de la cruz. Porque en realidad, hijos,
Esta es la verdadera sustancia del Evangelio. Cristo. Esto no es que si habla en lengua. A veces veo tantas distinciones, tantas denominaciones, que si habla en lengua, que si no habla en lengua, que si eres esto. Por favor, ¿qué estamos predicando? La sustancia es el Cristo crucificado. La sustancia es la sangre de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a lograr. Eso es lo que vamos a hacer. Esto es lo único que deseaba el apóstol Pablo. Predicar el evangelio a fondo. Predicar el evangelio con insistencia. Hay que ver que el evangelio cambia, se predica con insistencia. No paramos. Tenemos iglesia 2 años. 2 años y unos meses predicando así cada sábado. Con insistencia, predicando, llevando la palabra de Dios de una forma poderosa, de una forma ungida, en el nombre de Jesús. Y esto precisamente era lo único que le interesaba al apóstol Pablo. Como si no conociera otra cosa sino a Cristo y este crucificado, lo decía. A Cristo y este crucificado. Y ese es el modo de predicar. ¿Y cómo es el modo de predicar, iglesia? En el mismo 1 Corintios 2:4, ¿cómo tenemos que predicar? Mire, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder, sino con demostración del Espíritu y de poder. Lo único que tenemos que tener nosotros es una elocuencia para llevar esa palabra. Es el Espíritu Santo que va delante de nosotros para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Es lo único que tenemos. Tenemos que cautivar los oídos con la palabra. Tenemos que cautivar los oídos con el poder del Espíritu. Llevando, orando, buscando, insistiendo, con insistencia. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos predicado a una persona y estos no se han convertido? Pero seguimos insistiendo, seguimos insistiendo. Llega un momento, iglesia, que esta persona se convierte. ¿Sabe una cosa? En el mismo 1 Corintios 2:1, cuando le dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, mucho temor y temblor. Qué humilde, una humildad tremenda que se le veía por fuera. Era un hombre que lo usaba Dios en sus dones, pero estaba humillado delante del Señor, diciendo: yo no soy nada. Yo no soy nada. Si el Cristo de la gloria no me hubiese levantado, yo fuera un perdido. Pero Dios me rescató a tiempo. A lo mejor estuve en problema de haber muerto cuando no lo conocía, pero Dios me rescató. Y yo no tengo que ser mayor que mi maestro. Si Cristo era manso y era humilde de corazón, ¿qué nos queda a sus hermanos? Porque nosotros somos hermanos de Cristo también, porque somos hijos espirituales de un mismo Padre. O sea, que quiere decir que si Cristo es hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios, ¿qué somos nosotros? Hermanos de Jesús.
hermanos de Jesús. Pues yo quiero ser hermano de Jesús, haciendo lo que Él hace. Yo no quiero ser primo ni nada de esto. Pablo estaba claro, estaba consciente, sabía qué hacía su espíritu en el nombre de Jesús. Pero en el 4, iglesia, segunda de Corintios 4:7, quiero saltar ahí un momentico. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de ¿quién? Sea de Dios y no de nosotros. Porque el apóstol Pablo sabía que había una debilidad humana. El apóstol Pablo sabía que tenía que depender de Dios. Y sabía que había un poder, pero no era un poder de nosotros, sino era un poder de Dios. Y él entendía que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Iglesia, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El poder de Dios, hijo. Y en 2 Corintios 4:7 y en 2 Corintios, 2:16, 2 Corintios 2:16 dice: a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Porque el apóstol Pablo está hablando de la ansiedad que tenía él. Porque hay momentos de ansiedad, iglesia. Usted no tiene momentos de ansiedad. En estos días tenía un momento de ansiedad y vine el viernes precisamente. Tenía una ansiedad, tenía una desesperación. Y me encerré allá en la oficina, pues tenía como un ataque satánico. Y me arrodillé allá en el cuarto, en la oficina, me arrodillé, me puse a orar al Señor, que esa oración fue tan poderosa que se fue la luz en Puerto Ordaz. Y yo ahí solito adorando, yo ahí solito glorificando al Señor, amando y alabando al Señor, glorificando al Señor. Mire, iglesia, sabe, me levanté de ahí, de ese momento, de esa intimidad con Dios, me levanté en victoria. Toda depresión se había ido, toda debilidad se había ido, toda angustia se había ido, toda opresión del diablo se había ido. Aleluya. ¿Por qué? Porque es el poder de transformación y el poder de Dios. Cuando estamos angustiados, cuando estamos atribulados, tenemos que arrodillarnos, hincarnos delante del Señor y decirle: Señor, no puedo, Señor. No es con mi sabiduría humana, no es con mi filosofía, no es con mis argumentos, Señor, yo entiendo que es con tu poder. Señor, refleja tu poder en mi vida, refleja tu poder en mi espíritu. Eso es lo que necesito yo, y eso es lo que necesitamos nosotros para llevar esta palabra en toda Venezuela, y de Venezuela al mundo, aleluya, al resto del mundo. Esto es lo que quiere el Señor. El apóstol Pablo sabía, tenía conciencia lo que estaba haciendo.
A los jóvenes le hago tener conciencia. Es una conciencia, joven, de su ministerio con el pecado. Porque ustedes están ministrando. Estás ministrando tú. Es tener conciencia del pecado. ¿Cómo vamos a exaltar nuestro ministerio si el pecado está ahí? ¿Cómo vamos a servir al Señor si el pecado está ahí? ¿Cómo vamos a ponernos? Queremos que un rayo nos parte en dos. Y no hay nada oculto que no haya de ser revelado, iglesia. No hay nada oculto. Si usted piensa que Dios puede ser burlado, Dios no puede ser burlado. Yo siempre me acuerdo una vez que estudiamos ¿te acuerdas? En una iglesia, en un instituto bautista al principio. Flesh, ¿te acuerdas? El Flesh. Y había el pastor Freites nos decía que en un pueblo en Maturín habían dos hermanos que ellos eran morochos y eran igualitos, dos gotas de agua. Uno era pastor, pero el otro era un gran borracho. Era un gran borracho. Y el tipo se paraba en una calle y empezaba a predicar de lo que había oído del hermano. Y la gente se convertía creyendo que era hermano. Cuento que de aceptar al Señor. La gente decía, a lo mejor decía, bueno, ese es el espíritu, está tomado en el espíritu. Está tomado en el espíritu, por eso es que habla así. ¿Cuánto quiere recibir al Señor como su único suficiente Salvador? Yo. Y toda esa gente se convertía. Y él hacía esa comparación, porque es la palabra. El mismo Satanás se conoce la palabra, por favor. Satanás trató de engañar a Jesucristo con la misma palabra. Al mismo Cristo de la gloria. ¿Cuánto más los demás? Tenemos que cuidar. Tenemos que tener conciencia, jóvenes. Servir al Señor con amor, con transparencia, con santidad. Es con amor a Dios. Por favor, esto es costoso. Mover estas maquinarias son costosas. Es sentirse con la mirada en alto, poder predicar el evangelio de Jesucristo y llevar la palabra. Tenemos que entender que no podemos confiar en los medios humanos para persuadir, sino en la demostración de poder. Era su objetivo. ¿Cuál era su objetivo de la predicación acerca de Cristo con el poder del Espíritu? Y dice en 1 Corintios 2:5, ¿para qué? ¿Para qué era esa predicación? Para que vuestra fe no esté fundada, para que vuestra fe no sea fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque el poder de la predicación solo puede atribuírsele a Dios. Es el poder de la predicación. Solamente puede atribuírsele a Dios. No es que yo soy bueno, yo me la sé toda, me la como. No, iglesia. Tenemos que estar bien, pero bien claros nosotros. ¿Cuántos están claros en esta mañana? ¿Cuántos están claros? Dios es el grande. Dios es el poderoso. Y sabes una cosa, Dios te va a usar. Lo único que tenemos que tener es un corazón abierto, una mente abierta, un espíritu abierto para que el Señor te use. Gracias, Señor.
Habla ahí con Dios. Habla ahí con Dios. Dígales: Dios, te necesito. Sé que no puedo seguir viviendo así. Te necesito. En el nombre de Jesús, te necesito. Si tú has venido aquí por primera vez, nunca habías pisado una iglesia y alguien te invitó el día de hoy y no conoces al Señor Jesucristo, yo te invito a que pases adelante, te armes de valor y digas: yo quiero conocer a ese Dios, a ese Jesús todopoderoso, a ese Jesús que tanto predican los evangélicos, a ese Jesús que transforma vidas, que cambia vidas. Oh, mi Dios, Señor amado. Oh, mi Rey, tú eres mi Redentor. Corre adelante. Oh, Santo, aleluya. Aleluya. Llegan jóvenes. Llegan jóvenes. Pasa adelante. No se quede ahí sentado. Aleluya. Dice el Señor en su palabra que si confesares a Cristo con tu boca y creyeres en tu corazón que Él es el Hijo de Dios, serías salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No importa lo que nosotros hayamos hecho en el pasado, no importa. Dios borra todo esto. Dios borra todo esto y tira esos pecados al fondo del mar, y jamás se recordará de esos tiempos. Solamente lo que Cristo quiere es un cambio de actitud. Cristo quiere es un cambio de vida. Cristo quiere es un cambio de dirección. Aleluya. Repitan junto conmigo. Cierren sus ojos y repitan conmigo: Padre amado, en esta hora yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo acepto a tu Hijo Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida eterna, en el nombre de Jesús. Y dice que cuando recibimos a Jesús, habla en Efesios, que somos sellados con su Espíritu Santo. Espíritu Santo, sella, Señor, sella a cada joven, sella a cada persona, sella a los padres, séllalos, Espíritu Santo, séllalos, Espíritu Santo, séllalos, Espíritu Santo. Séllala, Espíritu Santo, séllala. Séllala, Espíritu Santo, séllala. Séllala, Espíritu Santo. Séllala, Espíritu Santo. Séllala, Espíritu Santo. Séllalos, Espíritu Santo. Séllalos, Espíritu Santo. Séllalos, Espíritu Santo. Séllala, Espíritu Santo. Aleluya. Abracen a sus hermanos. Abracen.